tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestra plática informativa de nuestro diplomado de Estadística y Análisis de Datos con SPSS. Les saluda Mariana Herrera, soy el director de Comercialización e Innovación y Nuevos Mercados del Instituto en Educación. Me da muchísimo gusto poderles saludar, tanto aquí en nuestra aula de Zoom como en nuestras redes sociales y la transmisión que estamos haciendo en vivo, además de nuestra grabación que estamos realizando para compartirla con los compañeros que no pudieron asistir el día de hoy. Entonces, pues tenemos una audiencia muy nutrida en redes sociales y bueno, les agradezco a los que están en el aula de Zoom y los que se van a estar incorporando a lo largo del evento. Les repito mi nombre, soy Mariana Herrera, el director de innovación, y en esta plática informativa vamos a ver cómo el análisis de los datos, la correcta elección de pruebas de hipótesis y además nuestro sistema de enseñanza les va a ayudar a fortalecer todas estas competencias que son necesarias en la investigación, en el análisis de datos y en la toma de decisiones. Ya nos acompaña nuestro director general y además el coordinador de este diplomado, el maestro José Luis Flores Compadre, quien va a ser nuestro anfitrión y que es docente también de esta oferta educativa ya en su 12ª generación. Y además es el coordinador del diplomado. Maestro José Luis, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para platicar con nuestras alumnas y alumnos sobre este diplomado. Muchas gracias, Mariano. Buenas noches a todas y a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar para que podamos agilizar esta sesión. No nos vamos a llevar más de 40 minutos o 50. Es muy importante que sí revisemos a profundidad el temario. Sobre todo, ya que está aquí el maestro José Luis, vamos a aprovechar para que pues dilucide muchas de las dudas que tienen nuestras alumnas, nuestros alumnos con respecto a, pues bueno, qué competencias voy a adquirir, a quién va dirigido este diplomado, por qué está construido de esa manera el temario, por qué en SPSS y no en otro programa. Y bueno, pues cuál es la experiencia que ha tenido a lo largo de estas 5 años, 12 generaciones, en los que hemos desarrollado o llevado a cabo este diplomado. Entonces, pues de eso se trata, de que podamos primero resolver unas preguntas frecuentes con respecto al diplomado, que nos hacen todas y todos siempre dudando o teniendo dudas acerca de cuáles son las, digamos, características y los contenidos del diplomado. Posteriormente vamos a ver un análisis del temario, sobre todo a manera profunda, para que podamos tener estas, digamos, de viva voz, la estructura tanto técnica como pedagógica del diplomado, que es muy importante para nosotros en el instituto. Y posteriormente, pues ya pasaremos a las cuestiones administrativas, cuándo inicio, cuándo termina, formas de trabajo, precios, formas de pago, bueno, y todos estos elementos que son importantes para que puedan tener toda la información, ya que iniciamos en 2 semanas. Entonces, pues ya es para que vayamos ayudándoles a tomar la decisión acerca de si este diplomado es el correcto para ustedes, tanto para nuestra comunidad que tenemos en redes sociales, como para ustedes que están presentes en vivo y los que están viendo esta grabación. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra plática informativa, ¿no? Bueno, como les decía, nos acompaña el maestro José Luis Flores Compadre. Él es especialista en estadística y uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta ya con más de 15 años de experiencia en formación y capacitación en metodología de la investigación y análisis de datos. Además, es consultor en desarrollo de técnicas de recolección de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, y el análisis estadístico, ¿no? En la actualidad está cursando una especialidad de análisis de datos en la Universidad de Florida, y además, bueno, pues es director general del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral, y además, como les decía, es el que diseñó el diplomado en su totalidad, ¿no? Entonces, junto con los colegas. Entonces, pues vamos a comenzar en esta sesión el día de hoy. O vamos a continuar. Maestro José Luis, muchísimas gracias.
Gracias a usted. Aquí andamos ya listos para empezar. Una de las preguntas frecuentes, ¿hay alguien está utilizando la pizarra? No se preocupen, ahorita lo resolvemos. Bueno, una de las dudas frecuentes que tienen nuestros alumnos y nuestros alumnos en el diplomado, que van a cursar el diplomado, es precisamente, ¿este diplomado es para mí? Es decir, ¿qué conocimientos básicos debo de tener de estadística para poder tomar este diplomado? Porque pues yo quiero, digamos, aplicarlo a mi investigación o a mis investigaciones, o además quiero impartir clases, o también lo quiero utilizar en mi trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, está esta como lógica de si este diplomado es para mí. En ese sentido, la pregunta sería, ¿a quién está dirigido este diplomado, maestro José Luis? Claro está, maestro, con gusto le respondemos. El diplomado en Estadística y Análisis de Datos con SPSS tiene un enfoque, digamos que podemos dividir en dos objetivos principales, y con eso podré responder justamente el perfil de ingreso. Por un lado está evidentemente el generar más conocimientos al respecto de la estadística, y evidentemente en las diferentes áreas que la conforman: la estadística descriptiva, la inferencial, la paramétrica, la no paramétrica, el uso de modelos. Saber para qué sirve, cuándo elegir una u otra. Pero tiene un segundo objetivo importante que hay que tomar en cuenta, y que justo por eso lo tiene en el título del diplomado, que es el uso del programa de IBM SPSS. Es decir, es un diplomado cuyo segundo objetivo está en que tú puedas aprender a utilizar el programa desde cero. Eso sí, ahí en la cuestión del programa va desde cero, no tiene uno por qué conocer absolutamente nada del programa, ya que nosotros, a la par de cada uno de los temas teóricos que vamos a ir revisando, así como la parte aplicativa de la estadística, vamos a ir aterrizando la parte procedimental en el programa para hacer los análisis. Dado esto, o explicado esto, pues justamente va dirigido a estas personas que tienen estos dos objetivos. En primero está en ampliar sus conocimientos en estadística. Es un diplomado que te va a permitir prácticamente desde un nivel digamos Nobel, pasar hasta un nivel intermedio avanzado. Si bien es cierto, sí es deseable que ya se tenga algún conocimiento previo, no profundo, de la estadística, pero sí, digamos, saber para qué sirve, incluso pues que tu objetivo ya está en que tú ya la necesitas, tú ya la utilizas en tu trabajo, en tu práctica diaria, para tomar decisiones, pero pues no tienes tantos conocimientos como quisieras y te quedas limitado en algunas ocasiones, porque solo puedes utilizar algunas cuantas herramientas que son las que conoces y que además no conoces a profundidad, y que incluso tienes la duda de si realmente las estás utilizando bien, si realmente las estás eligiendo bien y si realmente las estás interpretando bien. Entonces, para este tipo de perfiles que ya saben a qué sirve la estadística e incluso ya la utilizan, pero que o bien quieren apuntalar algún área en particular de la estadística, o en general ampliar sus conocimientos desde la descriptiva hasta la inferencial, para ellos va dirigido con, insisto, el plus de que además te llevarás los conocimientos en competencias para utilizar una herramienta sumamente amigable como lo es el programa IBM SPSS. Entonces podemos entender que son dos niveles, es decir, el nivel de técnico del manejo del programa para poder, no sé, correr pruebas, hacer análisis, incluso digamos que agrupar ciertos datos o mostrarlos, graficarlos, elegir un gráfico correcto. Es decir, toda esta gama de posibilidades, tanto de estadística descriptiva como de estadística inferencial, nos podrían, digamos, que ayudar nos va a ayudar en esta parte, digamos, de la estadística, ¿no? Pero también en la parte técnica que corresponde a el uso del programa, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué un programa como SPSS, profesor José Luis, y no otro tipo de programas que, bueno, aunque tienen, digamos, mayor como flexibilidad,
pero que requieren otro tipo de conocimientos, o bien programas como que más utilizados en ciertas industrias, en ciertos sectores. ¿Por qué elegimos o por qué este diplomado de SPSS que ha sido tan exitoso o han elegido en la academia hacerlo con este software? Excelente pregunta, maestro Mariano. Pues, digamos, cuando uno tiene que elegir la herramienta digital para poder correr los análisis hoy en día, tiene uno que tomar en cuenta dos variables principales. La mayoría de la gente se va por la cuestión económica, la mayoría de la gente se va por la difusión que hay en el mundo al respecto de un programa, pero realmente esta es una decisión incorrecta. Lo que nos tiene que orientar para el análisis de datos, para la elección, perdón, de la herramienta digital para el análisis de datos, está justamente en ello, en el tipo de datos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un análisis de una cantidad de datos, digamos, de millones y millones y millones de datos, esto que se conoce como la Big Data, que lo utilizan principalmente los científicos de datos, es decir, aquellas personas que están interesados en la estadística no para el uso personal, sino para trabajar haciendo los análisis de terceros, ser consultores o analistas de datos de terceros, y que por lo común las empresas o las industrias te suelen evidentemente solicitar ejecución de análisis o la construcción de modelos con miles de millones de datos. Si ese es tu objetivo, pues evidentemente hay herramientas hoy en día de lenguaje de programación que permiten el manejo de este tipo de datos, claro, aumentado a toda una infraestructura tecnológica como lo es el tener un servidor para alojar esa cantidad de datos y una computadora con una buena capacidad de análisis de información para poderse conectar con el servidor. Pero el diplomado en estadística y análisis de datos va dirigido principalmente a aquellas personas, como bien lo decía el objetivo, para aquellas personas que requieren a la estadística para su uso profesional, personal, no para hacer análisis de terceros, es decir, aquellas personas que toman decisiones en el ámbito del marketing, de las finanzas, en la investigación científica, ciencias biológicas y de la salud, las ciencias sociales, la psicología, la sociología, las ciencias políticas, la pedagogía. Vaya, personas que en la cotidianeidad van a hacer análisis para tomar decisiones al respecto de cómo están funcionando sus intervenciones. Son esos dos grandes rubros. Evidentemente, la mayoría de las personas, me atrevo a decir mucho más del 80% de los usuarios, requieren de herramientas para este tipo de objetivos, este segundo tipo de objetivo en donde voy a analizar mis datos. Y que claro, puedo analizar miles, 100, incluso cientos de miles de datos, pero ¿por qué me voy a centrar finalmente en objetivos específicos de una investigación que estoy realizando o de los datos que me da la empresa en donde trabajo para que yo pueda tomar decisiones? Y en ese segundo respecto, las herramientas más potentes pues no son las de lenguaje de programación como R y Python, que sí tienen la ventaja de ser gratuitas, pero tienen la desventaja de que hay que aprender lenguaje de programación, y es en donde tenemos que pensar en programas como SPSS, pero siendo honestos no es el único que hay. Seguramente han oído hablar de Stata, de SAS, de JASP, de Minitab y por supuesto de SPSS. ¿Por qué SPSS ya en este segundo objetivo? Por una razón muy importante: su amigabilidad, en el sentido de que tiene un amplio repertorio de pruebas y modelos estadísticos, incluso de avanzada. Incluso hoy se puede conectar a un servidor y hacer análisis de datos que ya están en una plataforma como R o Python, ya se puede. Y que para poder hacer uso de esta herramienta, vaya, es tan sencillo como ir conociendo las rutas de pasos entre los botones que uno tiene que ir seleccionando en las múltiples ventanas del programa. Finalmente es un entorno de IBM, un entorno de ventanas, para poder llegar a nuestros análisis. Su amigabilidad es el objetivo que queremos lograr. Excelente, entonces tenemos esta cuestión de que es, digamos, muy intuitivo, que tiene una estrategia para que ustedes puedan operarlo, independientemente de que conozcan el programa o que lo estén aprendiendo. Y precisamente el sistema está basado en esta estructura, es decir, en que nosotros podamos ayudarles
a que ustedes operen de forma correcta, integral, el programa, independientemente del tipo de análisis o del tipo de manipulación de datos que estén haciendo. Ok, una última pregunta que es muy común, fíjese, maestro José Luis, que tiene que ver con, bueno, está perfecto lo que me estás diciendo y ahorita vamos a ver con respecto a al temario qué competencias voy a adquirir, pero básicamente estaría bien que nos enumerara, no sé, las 3 competencias más importantes que van a adquirir nuestros estudiantes más allá del conocimiento como tal, porque es muy común en estos análisis que hacemos de los temarios, las formas en las que se imparte estadística dentro del instituto, es muy común que bueno, haya una gama muy amplia de cursos, de diplomados o de talleres, en donde pues lo único que te hacen es decirte de esta manera funciona, así es, y tú elígelo, tú opéralo, etcétera. O bien una estrategia muy abrumadora de tantos temas, de tanto contenido que pues hace que nuestros estudiantes o los estudiantes se vayan confundiendo debido a que pues la estadística es una herramienta, es una herramienta que se utiliza en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, lo más importante ahora sería ver, y ya para trasladarnos a la parte del temario, es qué competencias puede adquirir las 3 principales nuestros estudiantes. Claro que sí. La primera, evidentemente, justo obedece a lo que la mayoría de los diplomados, cursos e incluso hasta la formación en la que a veces estamos inmersos en la licenciatura o en el grado, en el posgrado, aquejan o no cubren, que es el saber cuáles son las características de los datos, las características de las variables, las características de la información que yo estoy obteniendo para poder elegir el análisis correcto. La mayoría de los diplomados se enfocan en los procedimientos, cómo construir una gráfica de boxplot, cómo correr una prueba AT de student, cómo generar una tabla de contingencia, pero poco aterrizan en por qué debo elegir una tabla de contingencia y no una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Por qué debo de preferir un histograma y no una gráfica de barras si se parecen gráficamente, vaya la redundancia, pues mucho? Esa es la primera competencia. Nos enfocamos en que los estudiantes conozcan cuáles son los requisitos que tiene cada una de las herramientas, pasando por las tablas, las gráficas, los estadísticos descriptivos, media, mode y demás, así como las pruebas de hipótesis y los modelos. Cada uno de ellos, cómo es, qué requisitos debo de tener en mis datos para que sea pertinente la selección del instrumento. La segunda, evidentemente, tiene que ver con el procedimiento. Ahí sí, ya nos vamos a procedimiento y es en donde la mayoría de los estudiantes se abruman por, como lo había mencionado usted, la gran cantidad de información. Y justamente en el diplomado toda la parte procedimental, si bien es cierto la vemos en clase, si bien es cierto la modelamos y a lo largo de la semana pueden hacer muchos ejercicios para consolidarlo, los estudiantes se llevan en el diplomado una serie dentro del sistema de educación que tenemos, todos los procedimientos en diferentes formatos, desde manuales, infografías y cápsulas de video, para que la parte procedimental no sea una sobrecarga de aprender en las semanas que dure el diplomado. Pero ese sería el segundo objetivo, el que yo ya sé elegirlo y ahora ya sé correrlo en un programa como IBM SPSS. Y la tercera, fundamental, y que es aquella que, aunque sí se trabaja en múltiples diplomados o en las universidades, en la licenciatura y posgrado, suele haber muchos huecos en la manera en la que lo aprendemos, que es finalmente la toma de decisiones, porque cuando uno piensa en tomar decisiones con los datos, pues uno cree que es, bueno, si el indicador llega a 10%, entonces hago A. Llegó a 10%, hago A. Y no es tan sencillo como eso. Lo que nosotros tenemos que hacer para tomar decisiones en estadística es, primero, una vez obteniendo los resultados de cualquier programa o incluso de un tercero que nos los proporcionó, yo tengo que tener la fortaleza conceptual de poder interpretarlos. Cada tipo de análisis se interpreta de manera particular.
Incluso una media por sí sola no sirve de mucho si no se ve a la luz de una mediana o de una moda o de una desviación estándar, en cuya interacción podemos encontrar nosotros información importante. Entonces, interpretar los resultados, llegar a conclusiones, que parece también algo obvio, pero no es tan sencillo si no se toma en cuenta en qué conclusiones puedo sacar yo de una tabla de frecuencias, qué conclusiones puedo sacar de una media, una moda, pero sobre todo de las pruebas de hipótesis, que es en donde la mayoría de los estudiantes se aquejan al no saber cómo interpretar y sacar las conclusiones sobre qué significa que se acepte o se rechace una hipótesis nula. Y una vez que hemos sabido hacer esto, es tomar las decisiones. Y para tomar las decisiones, pues hay que informar nuestros resultados, en donde pues más allá de decir que se aceptan o se rechazan, yo tengo que saber cuántos indicadores puedo añadir además de para que los resultados que estoy compartiendo tengan mucha más solidez y la decisión finalmente que esté tomando esté basada no solo en la evidencia evidentemente de los datos, sino en una mayor probabilidad de estar en lo correcto. Esas serían las tres competencias principales. Excelente, muchas gracias, maestro José Luis. Ahora vamos a pasar a la parte del temario para que nos explique un poquito cómo está, digamos, esto de manera estructurada el tema, los temas y cómo se van a trabajar brevemente para que podamos proseguir a lo que sigue, que será la cuestión administrativa. Entonces, por favor, maestro José Luis, muchísimas gracias. Claro, puede proseguir, por favor. Claro está. Nuestro temario del diplomado en análisis de datos, estadística y análisis de datos con SPSS se compone de 5 unidades. 5 unidades en las cuales, como les comentábamos al inicio, vamos a ir trabajando de manera integral. Es decir, vamos a aterrizar la parte teórica y la parte práctica semana a semana. Pero evidentemente, como uno de los dos objetivos es el aprender a utilizar de manera sólida la herramienta SPSS, la primera unidad, sobre todo, se va a enfocar en sus primeras semanas en la interfaz del programa, es decir, en saber desde instalarlo. Ahorita ya les platicarán el tema de cómo van a ustedes a obtener con nosotros el programa original con la licencia estándar en la última versión, que es la 29, pero desde instalarlo en la computadora, en cualquier entorno, y evidentemente saber operar sus diferentes ventanas, barras de menús y demás. Pero sobre todo, en esta unidad lo que quisiera resaltar es que además de consolidar esas competencias que probablemente no se tengan porque no se ha utilizado nunca el programa, o si se tienen se van a apuntalar, la parte teórica más importante de esta unidad pues evidentemente tiene que ver con la cuestión de la información. Y obviamente pues justo va enfocado al primer objetivo que platicábamos hace unos instantes. Yo tengo que saber cómo codificar mis datos, mi base de datos tiene que estar muy consolidada, no debo tener errores en la manera en la que estoy yo, por ejemplo, determinando si es una variable quali o cuantitativa, si el nivel en el que se está midiendo es categórica, ordinal o escalar, ya que errores en la correcta categorización de las variables me van a impedir elegir el instrumento correcto. Por si esto fuera poco, lo último importante de esta unidad es que aterrizaremos, una vez ya habiendo instalado el programa y conociendo la interfaz principal, ventanas y las principales herramientas, así como el trabajar con las bases de datos para tener bases de datos con buenos tratamientos, sin valores perdidos, o si hay valores perdidos que estén correctamente etiquetados, pues evidentemente la primera parte estadística, que es la estadística descriptiva, en donde vamos a trabajar la organización y representación de los datos. La organización primero en los diferentes tipos de tablas, es decir, las tablas de frecuencia para datos no agrupados, para datos agrupados por intervalo de clases, y por supuesto las tablas de contingencia, así como la representación gráfica de los mismos, cómo generar cualquier gráfica cuanti o cualitativa, incluso más allá de las que están aquí en el temario, que son las básicas. Vemos muchas más de las que están contenidas en el programa, y finalmente los estadígrafos, los indicadores, parámetros puntuales, como los que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en donde no solamente
pues es saber para qué sirve una media, una moda, una mediana, que seguramente la mayoría ya lo sabe porque esto es de lo más básico en estadística, sino cómo puedo yo observar qué relación guarda una de estas mediciones con las otras, en cuyo caso podría estarme indicando algo mucho más allá de simplemente decir que el promedio de los datos es 80, ¿vale? Esto es lo que vemos justamente en la primera unidad. En la segunda unidad, y voy a ir platicando la segunda unidad a la par de que les muestro nuestra aula virtual para que ustedes también vayan conociendo cómo es el entorno en el que nosotros trabajamos en el diplomado, que es a través de una aula virtual muy amigable en donde tenemos contenidos, todos los materiales didácticos y los recursos de clase en semanas, que es la forma en la que vamos a ir viviendo el diplomado. Y quisiera pues mostrarles justamente de esta segunda unidad, para que les vaya explicando de qué trata, un poco de los materiales que conforman justamente el diplomado, como lo son pues los manuales digitales que pueden descargar en formato PDF e imprimir, por supuesto, las presentaciones en formato interactivo, en donde los profesores hacemos uso de ellas a lo largo de la clase, pero que también ustedes lo pueden utilizar como una guía de estudio una vez que la clase ha terminado. Incluso pueden conservar estas presentaciones en formato PDF y también el link para acceder a ella en formato interactivo por el tiempo futuro, incluso después de haber terminado el diplomado. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta segunda unidad? Pues justamente vamos a trabajar esa fuente de errores que frecuentemente encuentro en estudiantes que incluso ya están laborando dentro de una institución de investigación, tienen algún grado de maestría, incluso doctorado, o trabajan en alguna empresa haciendo análisis de datos. Porque para poder dominar las herramientas que están contenidas en la segunda unidad, que es la estadística inferencial, las técnicas clásicas paramétricas, de las cuales vamos a desprender las que vemos ahora aquí en pantalla, para poder entender cómo utiliza una TED-Student, una ANOVA, una correlación de Pearson. Primero es sumamente importante dominar estos tres conceptos fundamentales. ¿Qué significa esto? Pues el entender, ok, una prueba de hipótesis me permite aceptar o rechazar una hipótesis. Perfecto, muy bien. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hipótesis? Aquí vamos a hablar de las hipótesis estadísticas, nula y alterna, cuál es la diferencia entre una y otra. Muchas veces hay unos errores de concepción sobre qué es y qué no es una hipótesis nula, que es evidentemente con la que se trabaja. Y una vez que entendamos esto, ¿cómo es que la acepto o la rechazo? ¿Qué es lo que necesito? Pues unos valores que se conocen hoy en día como valores P, que la mayoría de la gente sabe cómo interpretarlos, pero no entiende qué significan o para qué sirven, más allá de aceptar o rechazar variables. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer nosotros es elegir de estas pruebas de hipótesis, aprender a interpretar los resultados de estas pruebas de hipótesis, entendiendo qué son los valores P, los niveles de significancia, y evidentemente cuando acepto o rechazo una hipótesis puedo estar en la posibilidad de cometer un error, y justamente ese tipo de errores son los errores estadísticos que a veces se quedan digamos en los anales de la historia o de la memoria de cuando aprendimos esto tal vez en la universidad, creyendo que no es importante reconocerlo, cuando evidentemente si no somos capaces de identificar los tipos de errores que puedo cometer al aceptar o rechazar una hipótesis de estadística, pues no puedo entonces tampoco tener la confianza de que lo que yo esté publicando sea correcto. Y bueno, no solamente esto, sino que a lo largo de la segunda unidad y de las subsecuentes, que ahorita mostraré el temario, vamos trabajando nuestro sistema de enseñanza de la estadística, que lo que hace es permitirles a ustedes encontrar una ruta correcta para elegir una prueba, que esta es una de las cosas que siempre nos dicen. Ok, me vas a dar tú en el diplomado pruebas como Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, prueba de Levene para los supuestos, me vas a enseñar la prueba TED-Student para una muestra, para dos muestras, la ANOVA de un factor, la correlación de Pearson o las no paramétricas y demás, pero finalmente pues yo puedo conocerlas todas, pero ¿cómo voy a desarrollar las competencias para saber cuándo elegirlas si ya aprendí a usar 50 pruebas? Bueno,
Para eso está este sistema que ya iremos trabajando en el diplomado, en donde a través de 4 objetivos principales, 4 elementos principales: el objetivo, las hipótesis, las variables y los grupos o muestras, así como con un sistema de señalética a través de colores y figuras geométricas que les explicamos qué significan, ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier ejemplo suyo o de un tercero cuáles son las condiciones que se tienen que cubrir para elegir cualquiera de estas pruebas. Además, como ya les decíamos, de estos diagramas, ustedes van a tener en diferentes formatos la forma en la que van a utilizar el programa para poder correr esos análisis. Desde las guías, en donde ustedes pueden, con un caso real, ver cuáles son las condiciones que se requieren para el análisis de esa información, evidentemente la ruta en el programa SPSS, los resultados que otorga el programa, la interpretación, así como la conclusión y el formato de conclusión en algún estilo bibliográfico. En este caso, está en particular en formato APA. Y como les decía, si al haber visto cómo el profesor en el programa, en un ejemplo real, modela, fue muy abrumador para que tú lo pudieras aprender o consolidar en una clase, tienes todo el diplomado y además después del diplomado para seguir revisando estas cápsulas en donde se observa el proceso para poder correr esta prueba con un ejemplo real que además puedes descargar para hacerlo al mismo tiempo. Es justamente esta parte en donde ya el sistema se vuelve muy amigable y nos permite en la tercera, cuarta y quinta unidad concentrarnos en algunas otras pruebas. Por ejemplo, en la unidad 3, las técnicas clásicas no paramétricas, que son muy frecuentemente utilizadas porque cuando, insisto, no analizamos miles de millones de datos, analizamos algunos, incluso 30, 40, 50, sobre todo en muestras pequeñas, a veces no es fácil obtener los requisitos para utilizar las pruebas paramétricas, y justamente para eso están las herramientas no paramétricas. Prácticamente para cada categoría que tenemos de pruebas paramétricas vamos a ver diferentes opciones no paramétricas, igual con ejemplos reales, con nuestro sistema de enseñanza, para que ustedes sepan por qué si no puedo utilizar una TED Student para muestras independientes, puedo entonces utilizar, si los datos son categóricos, por ejemplo una prueba de chi cuadrada, o una prueba de reacciones extremas de Moses o de Mann-Whitney si los datos son ordinales. Esta unidad les suele gustar mucho a los estudiantes porque nos reconocen que prácticamente no conocen más de 2 o 3 de las pruebas que hay aquí, y pues prácticamente han utilizado pruebas paramétricas de manera incorrecta porque no cumplían los requisitos. Y por último, en las unidades 4 y 5, pues finalmente aterrizamos en la cuestión más robusta de la estadística. En la unidad 4 es la parte de las predicciones, partiendo de qué es una correlación, sobre todo las correlaciones múltiples que se requieren para poder después construir modelos, pero la finalidad de esta unidad está en que nosotros podamos generar modelos que permitan, a partir de ciertas variables, poder predecir, fíjense qué potente es esto, predecir qué es lo que va a ocurrir con una o varias variables. Por poner un ejemplo, yo puedo a partir de 3 o 4 indicadores predecir si se va a ir a la baja o a la alza una acción en el mercado financiero. Yo puedo predecir a partir de unas cuantas variables, de una muestra importante por supuesto, cuáles son los síntomas o signos que una persona puede tener y que están asociados a que vaya a padecer una enfermedad pronto, por ponerle un par de ejemplos. Y por último, la estadística multivariante, que de hecho esta es la puerta de entrada ya a la estadística avanzada. Por eso les decía, vamos a ir desde lo novel hasta lo intermedio avanzado. Ya las técnicas avanzadas en estadística son técnicas multivariantes, en donde tenemos muchas variables, tanto de efecto como causales, y que evidentemente tenemos que tener mucho cuidado en cómo las manejamos para no finalmente concluir en efectos de variables que realmente han sido causados por el azar y no por una causalidad científica o estadística. Y aquí vamos a aterrizar en estas pruebas. Son menos porque realmente estos son modelos estadísticos más que pruebas. Explicaremos justo en estas unidades cuál es la diferencia, y vamos por lo menos en este caso a centrarnos en dos pruebas para cada uno de las categorías.
para la varianza factorial, multivarianza factorial, las técnicas de reducción y las clasificatorias. ¿Vale? Esta es la puerta de entrada, insisto, a un nivel ya de estadística multivariante que ya sería de avanzada en un diplomado posterior, para ya finalmente terminar siendo un experto en estadística e, insisto, además utilizando nuestro programa tan amigable como es el IBM SPSS y con nuestro sistema de enseñanza. De eso va a tratar nuestro diplomado, maestra María. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Voy a duplicarle la pantalla otra vez, la mía. Bueno, es el momento en redes sociales, aquí en el aula de Zoom, para que podamos resolver nuestras dudas. Vamos a abrir el tema de preguntas y respuestas. Es el momento, ya que el maestro José Luis está aquí con nosotros, para que podamos resolver todos estos puntos o dudas que tengan con respecto a la forma de trabajo, no sé, algo que les llame la atención o que quieran hacer tanto en redes sociales como aquí en el aula de Zoom. Preguntas pueden ser levantar su micrófono, bueno, abrir su micrófono o levantar la mano o escribirlo en el chat, como ustedes quieran. No hay ningún inconveniente, es un buen momento. A ver, aquí en redes dicen costo. Bueno, ahorita estamos viendo eso, ahorita les digo, denme un segundito. Dice Héctor Velázquez si el programa SPSS lo puede utilizar para Big Data. Claro, con gusto le respondemos. El programa de IBMS sí, de hecho tiene ya un módulo específico para tratamiento de datos en Big Data. Hay uno específicamente incluso para marketing y los otros están más bien derivados a sus técnicas, como el análisis de redes neuronales, los modelos lineales no generalizados para analítica predictiva, por poner solamente un ejemplo. Realmente ahí lo que ustedes requerirían, más allá del programa de IBM SPSS, era lo que mencionábamos hace unos instantes, que es la parte del hardware más que del software. El software lo permite e incluso pueden vincularlo a una herramienta como lo es Python o como lo es R, si es que también tienen datos en esa plataforma, y lo pueden vincular con IBM SPSS. Lo único que se requeriría, Héctor, es tener una buena, evidentemente, capacidad en la computadora. IBM SPSS es un programa que pues trabaja perfectamente bien en cualquier computadora, no requiere de muchos recursos, lo que lo requiere es justamente la cantidad de datos. Pero si tenemos una máquina conectada a un servidor, en donde en el servidor se encuentre la información que nosotros vamos a obtener y se tiene una buena memoria para poder hacer el análisis de datos, no va a haber mayor problema y por supuesto que se puede utilizar. Hay otra pregunta, sí se hace referencia en el diplomado a la no respuesta. Héctor, por no respuesta se refiere a cuando tenemos algún dato perdido, es decir, cuando a la aplicación de nuestros instrumentos desafortunadamente no lo logramos. Primero quisiera saber esa parte para poderle responder. En la segunda, Héctor, en cuanto al análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ¿se incluye? Sí, por supuesto que se incluye. En la parte de la quinta unidad se ve en la parte del análisis de componentes principales. La primera parte del análisis factorial está compuesta para el análisis exploratorio. Como les decía yo, es la puerta de entrada, porque una vez teniendo esa base sólida, si nosotros queremos seguir profundizando en el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, así como algunas otras técnicas como el análisis de redes o algunos otros análisis de componentes principales, tenemos la oferta de estadística avanzada, que es el diplomado de análisis estadístico multivariante, en donde ya tenemos, digamos, estamos en un nivel intermedio, ya conocemos qué es la estadística multivariante, pero queremos profundizar en el uso de modelos como el que usted menciona, ¿no? Entonces, sí, aquí sí lo veríamos, sería la quinta unidad, pero insisto, sería solamente la parte inicial.
porque todavía faltaría el continuar profundizando en los análisis factoriales de tipo exploratorio y confirmatorio y en el análisis de componentes principales con las diferentes técnicas de rotación que hay. Pero sí, para poder entrar ya de lleno a eso, hay que tener las bases sólidas que si no se tienen, primero se tendría que pasar por este diplomado. Y ahora veo que sí, justamente, cuando una encuesta incluye NA, es correcto. Sí, se hace respuesta justamente a cuando no se responde, era justo lo que le preguntaba, los famosos datos perdidos. Hay datos perdidos por el usuario o el sistema y datos pedidos del sistema. Los datos pedidos por el usuario o por el sistema son justamente cuando en una encuesta tenemos la opción de no aplica, no respondió, por poner solo 2 ejemplos, la respuesta no aplicaba, entonces pues ni modo, de la muestra de 1000 hay 200 a los que no le aplicaba, entonces en esa pregunta la muestra no es de 1000, es de 800. O literalmente no quiso responder, o hasta nos dijo, no te entiendo, le explicamos, no entendí, entonces también ahí es, no supo responder o no sabe la respuesta. Cualquiera de esos 3 elementos, el programa IMS-PSS tiene un apartado específico en la base de datos para ponerles una codificación y que el programa no piense que es un dato perdido del sistema, es decir, un dato que se borró, que se perdió, que no se capturó, pero que originalmente sí se tuvo. Y a partir de eso se pueden trabajar y se trabajan estrategias de cómo lograr que esa pérdida de información no reste confiabilidad y validez a nuestros resultados con diferentes técnicas, desde unas muy básicas hasta unas más complejas como lo es la imputación de datos. Pero sí, también se hace referencia a esto en el diplomado. De nada, Héctor, de nada. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro José Luis. Bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le pido que se quede unos minutitos más por si surge otra duda, mientras yo platico sobre las cuestiones administrativas con respecto al diplomado. Bueno, vamos a la parte, digamos, tanto pedagógica como administrativa. Inicio. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos el 15 de octubre y terminamos el 25 de febrero. Las clases son los martes de 7 a 10 de la noche. Tenemos 15 días de asueto en diciembre, la última quincena de diciembre, que obviamente abarca tanto la Navidad como el Año Nuevo, para que no estén pensando en estadística, la Navidad ni en las fiestas, digamos. Digo, ojalá no se queden con ningún pendiente de sus tareas, pero lo más importante es que ustedes puedan, digamos, contemplar que termina en febrero, ¿ok? Es un diplomado que tiene un trabajo semanal. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no solamente impartimos clases o videoconferencias en Zoom. Este diplomado está enfocado en el desarrollo de competencias y habilidades en estadística con SPSS que pueden y que van a adquirir practicando a lo largo de una semana tras otra semana tras otra semana. Entonces, la estadística se aprende practicando, se aprende interpretando, se aprende viendo cómo es el procedimiento y hacerlo. Pues a lo largo de todas las semanas que dura el diplomado, lo más importante es que ustedes estén ensayando constantemente. Por eso nosotros privilegiamos la evaluación continua, en donde ustedes están teniendo retos semana a semana, que no son otra cosa más que aplicar lo que se está viendo. Por eso, si toman una clase de manera síncrona, es decir, en vivo, el martes de 7 a 10, o deciden tomarla el miércoles grabada o el jueves grabada, todas las clases se graban y se suben en la plataforma al otro día hábil, digamos, para que ustedes lo tengan a mediodía listo del otro día. Porque lo más importante es que ustedes tengan acceso a esta clase para que puedan trabajar con sus tareas, con sus actividades. Entonces, lo que nos permite esto es una flexibilidad que garantiza que adquieren estas competencias. Somos flexibles, pero además tenemos un sistema que pues a lo largo ya de bastantes años y varias generaciones, pues ha funcionado bastante bien. Entonces, si no pueden el martes de 7 a 10, no se preocupen. Ustedes pueden tomar la clase de manera síncrona, ver todos los procedimientos, todas las cápsulas y todos los, digamos, lineamientos de el diplomado, ¿no?
Entonces, empezamos 15 de octubre, terminamos 25 de febrero, martes de 7 a 10 de la noche. ¿Qué incluye el diplomado? El diplomado incluye lo siguiente. Todo el diplomado por 120 horas de trabajo, es decir, todas las clases en vivo, además de los materiales, además de las actividades y de todas las evaluaciones. Además, por tiempo limitado, tenemos la licencia original de SPSS. Durante no solo los 4 meses que dura el diplomado, sino 6 meses. Cada mes la licencia les costaría a ustedes, si no lo contratan por medio del instituto, $99 al mes. Es decir, casi pagarían un poquito más de $600 por el uso de los 6 meses. Es un poquito más de $99. Pero en el diplomado ya está incluida, porque están inscritos en el diplomado. Les tendría un costo reducido, obviamente por estar en el instituto, porque tenemos un acuerdo con los licenciatarios del programa para pues que tengan acceso ustedes como estudiantes. Pero no solo van a tener un acceso reducido, sino no lo van a pagar. Es decir, ya está incluido en el diplomado y esto equivaldría su costo durante los 6 meses, ¿no? Además, tenemos una serie de talleres en vivo sobre temas de estadística, elección de prueba estadística correcta, potencia estadística. Algunos han estado con nosotros en la comunidad de estadística, en donde están el de los 7 pilares. También hay sobre metaanálisis, sobre revisiones sistemáticas, los primeros pasos en R, etcétera. Es decir, en la academia tenemos bastantes workshops a los que ustedes durante el semestre pueden acudir gratuitamente. Son workshops y talleres gratuitos. Además viene todas las cápsulas de video, son 30 cápsulas de video descargables, y todo el sistema de enseñanza integral, es decir, las guías, los manuales editados por el instituto, las guías estadísticas que tienen el procedimiento y la interpretación, y además la publicación en formato APA si es que lo van a ocupar, las cápsulas de video y obviamente los manuales editados específicamente para este diplomado. ¿Por qué? Pues porque nuestra estructura pedagógica, esto que les decía de la parte técnica y la parte procedimental, junto con la parte teórica de estadística, pues están aunados y están construidos de manera tan pedagógica que ustedes pues vayan adquiriendo esas competencias. Y por eso no existe un manual o un libro que tenga ese procedimiento o esa técnica vista desde el enfoque tanto pedagógico como procedimental. Por eso nosotros tuvimos que hacer nuestros propios manuales. Son 5 ebooks que también son de forma gratuita. Bueno, ya vienen incluidas en el diplomado. Y además, como parte también de nuestro programa de enseñanza a donde vayas, digamos, tenemos un sistema de Pocket Learning, le llamamos en el instituto, que es una aplicación o una plataforma en internet, en tu computadora, o una aplicación en tu celular, donde tú te llevas el celular a cualquier parte. Es decir, nosotros tenemos una aplicación que descargan ya sea en sistema operativo en Apple o en Android, y ustedes se la llevan directamente a donde quieran que vayan y tienen acceso a todos los materiales, todas las clases, todas las grabaciones en tiempo real. Pueden acceder a ellas. Esto ya también está incluido. Tenemos un sistema de seguimiento de control escolar que ha garantizado todas las competencias de nuestros alumnas y alumnos, que están al pendiente de sus tareas, de toda la parte técnica, de la parte de procedimiento, atención del docente. Es un acompañamiento constante de nuestros docentes con todos estos aspectos de los procedimientos y también la parte teórica. Entonces, todo esto ya está incluido en el diplomado. Y además nosotros tenemos una estrategia de precios en donde a continuación pues lo vamos a mencionar. Por último,
las acreditaciones. Esto también ya está incluido en el diplomado, que es un diploma con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública de México. Eso le da la validez oficial. No es solamente una validez del instituto, sino también es la validez oficial ante la SEP. Esto garantiza pues que tengan estas esta oferta educativa haya pasado por un procedimiento de certificación ante pues, la autoridad máxima de la educación en México, que es la Secretaría de Educación Pública. Además les damos por parte del instituto una constancia por unidad, por las 5 unidades ustedes reciben una constancia digital, también con validez curricular, y finalmente una insignia digital que muestra las competencias en sus redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que ustedes pueden montar en LinkedIn para que demuestren esas competencias. Esta expedición, gestión de trámites, etcétera, también ya está incluida en el diplomado, porque nosotros, ahora sí vamos a ver los precios, no tenemos precios ocultos. Nosotros no hay precios ocultos, lo que van a ver a continuación es lo que van a pagar. Todos nuestros pagos están configurados con datos encriptados, es decir, todos son total y absolutamente seguros. Y además, por si fuera poco esto, tenemos una garantía en donde nosotros estamos tan seguros de que las competencias que van a adquirir son tan evidentes en su día a día, en su trabajo cotidiano, que nosotros les garantizamos el servicio. Ustedes pueden tomar el diplomado durante 2 semanas y si en esas 2 semanas no aprenden o el sistema no les está funcionando, nosotros sin objeciones, sin preguntas, les devolvemos el dinero que hayan invertido hasta ese momento. Entonces, así estamos de seguros. No hemos entregado ninguna garantía en todos estos años, precisamente porque nuestro sistema está absolutamente comprobado y garantizado, ¿ok? Entonces, pues no esperen más. Les pido que en este momento se contacten con su asesor educativo o por el medio que se están comunicando a través de WhatsApp, de Messenger o Instagram, o bien que dejen sus datos aquí en nuestra sesión en Zoom o en redes sociales para que se comuniquen con nosotros o nos comuniquemos con ustedes lo más pronto posible. Recuerden, nuestro diplomado está por comenzar, así es que es importante que aceleremos su inscripción. El diplomado comienza el 15 de octubre, es decir, en 15 días. ¿Ok? Bueno, pueden dejar aquí sus datos, yo me voy a quedar unos minutitos por si lo quieren dejar aquí en Zoom, si no en redes sociales también. Maestro José Luis, le agradezco muchísimo su participación en la plática informativa, y a todas y todos, nos vemos pronto, hasta pronto, nos vemos online. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.